revolución historiográfica de guerra. Relacionado con eso, bueno, pone decir, no comprendo por qué es problemático para Paldi la perspectiva de François Xavier Guerra sobre las guerras de independencia en América Latina. Bien. Esa sería, hay dos que preguntan lo mismo que las relaciones. Bueno, pero en realidad las dos, por lo que me estás diciendo, aluden a la cuestión de la versión latinoamericana, digamos, a ese punto. Bien. Exacto. En relación a la cuestión latinoamericana, él hace una diferencia entre Leopoldo Sea y François Guerra. Para Paldi, en este artículo, Leopoldo Sea es el que primero trabaja la historia de las ideas en América Latina, trabajando especialmente lo que tiene que ver las ideas que provienen de Europa, o sea, la cuestión de cómo el pensamiento latinoamericano tiene mucho que ver con las ideas que provienen del continente europeo. Ahí está una de las cuestiones diferenciales con François Guerra, que señala que rompe con las influencias ideológicas en el sentido de considerar, para François Guerra, que la influencia europea es importante, pero no puede desdeñarse la parte local, digamos, la construcción de las ideas locales, ¿bien? Entonces ahí está el quiebre de importancia, por lo pronto, de François Guerra, que tiene que ver en el hecho de señalar que no es un problema de las influencias ideológicas que provienen de Europa, exclusivamente, ¿bien? O sea que en ese punto lo que hace es dar cuenta de un quiebre a su vez con Leopoldo Sea, ¿bien? Y eso es lo importante de ese aporte, o sea, diferenciar con lo de Sea y después plantear digamos, los aportes de Guerra. Y lo de las guerras de independencia es justamente porque eso es un fenómeno propio, digamos, no es una influencia exclusivamente europea, ¿no? Es una definición latinoamericana, y ahí está el punto de la guerra latinoamericana. Bien. Después, a ver dónde está. Dice, también, cuando habla de la historia de ideas latinoamericana, explica el aporte de SA. Y no me queda claro, bueno ya si está. podrían orientarme. Eso estaría. De la unidad 1 no aparece ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere escribir alguna en el chat, ¿es ahora o seguimos o pasamos a la unidad 2? Bueno, pasemos a la 2. La 2, bueno. Unidad 2, no comprendo el concepto de use en el texto de Rabinovich. Si bien se aborda en varios textos, no me queda claro qué significa la referencia al use. Dame la niña. Esa es la primera porque la otra es sobre el Mishnah y el Talmud. Así que esa sería la del texto de Rabinovich, el concepto que hace referencia al use. Busquemos. ¿Pero qué del concepto? No entiendo qué es lo que pregunta. El concepto está ahí, digamos. Por eso, ¿qué precisiones? ¿Está quien hizo la pregunta? A ver si nos aclara. En relación a qué tema, qué cuestión de Rabinovich, porque no tengo las preguntas yo acá. Ahora estoy tratando de entrar. Sofía. El concepto de use, si bien se aborda en varios textos, me sigue sin quedar claro qué significa. Con unidad 2, texto de Rabinovich. Habla de Fast Mores use, tampoco entendí use. Graciela Albornoz consulta ahí.
A ver, esto tiene que ver con lo de la cuestión del derecho romano que prepararon Francisco y Fabián, ¿verdad? Sí, bueno, en relación al ius, o sea, el concepto de ius es derecho, o sea, es una cuestión, la diferencia que hacían entre el ius, el fas y el mores es una concepción muy típica del derecho romano, que no es el objetivo que ustedes entren a analizarla. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos de ver es cómo va evolucionando eso, sino que son viejas definiciones existentes. Yo en el texto de Rabinovich, esa pregunta la había visto, no lo encontré la diferenciación, o sea, no la encontré, no está planteada la diferencia entre fas, mores e ius. Es más, el cuatrimestre pasado, yo me acuerdo que nos hicieron la misma pregunta, y le voy a contestar exactamente más o menos lo mismo. Es un tema que ni lo hemos desarrollado porque no está, o sea, porque no es el objetivo analizar lo que hay en marca Graciela, el derecho romano arcaico como estructura y las diferenciaciones jurídicas no es la idea, sino la idea es que ustedes vayan viendo cómo se va conformando la norma jurídica. Si no, tendríamos que ver derecho romano y si entramos en esas definiciones, la verdad que en vez de ayudarlos los vamos a complicar. Por eso, no es una diferenciación que tengan que trabajarla. Hay que pensar que a nosotros esta materia es historia del derecho, no es derecho romano, ni derecho anglosajón, ni digamos nada de eso. Entonces, ni toda esta parte de historia que va desde la unidad 2 a la 5, todas esas unidades son características generales y poniendo hincapié en algunas cuestiones en particular. Entonces, la definición en términos de lo que es el use es derecho en sí, entonces ya ahí, ahora, las diferenciaciones particulares nosotros no las pedimos, tampoco las vimos, o sea, que desde ese punto quédense tranquilos. Eso por ahí, más por ahí para que brevemente. Esas son definiciones anteriores a las que el ius adquiere el concepto de derecho. Con lo cual, imagínense, digo que no es algo que lo vamos a analizar, porque eran las diferentes clases de derecho, por así decirlo, que había. El ius, o sea, la asociación que hacemos de ius con la palabra derecho es posterior, pero directamente es algo que no lo trabajamos, porque imaginen que sé que si nos ponemos a desarrollar cada una de esas cosas, la materia tendría que ser bianual, no anual. Es imposible. Después hay otra acá con la unidad 2, también, que no termino de comprender la diferencia entre la Mishnah y el Talmud, y por qué el Talmud que contiene la Mishnah. Eso en el derecho hebreo antiguo, muy brevemente, la Mishnah era todo un acopio, por así decirlo, de ciertas regulaciones que entre los hebreos se fueron dando. Algunas que venían por las costumbres, unas se fueron palmando en forma de derecho escrito. El Talmud es un texto posterior, que de hecho está considerado uno de los textos jurídicos más antiguos, que contiene todo eso que venía de la Mishnah. Esto es como si, a ver, como el Código Civil argentino tuvo cuestiones de otros derechos que los incorporaba, sí. Entonces lo que hay que entender es que la Mishnah es algo que es anterior al Talmud y el Talmud, al ser posterior, absorbe todos esos derechos que se habían escrito, para que tengan una idea, pero no son cuestiones centrales que las tienen que saber desgranadamente, porque imagínense que en cada uno, tanto en el Talmud como en la Mishnah, hay diferentes derechos que, como cuando le decimos lo de las 12 tablas, en el derecho romano, que ustedes no las tienen por qué saber de memoria, son cuestiones que tendrían que ver derecho hebreo por un lado, como si vemos derecho romano por el otro, etc. Otra pregunta, a ver qué había de esta unidad. No, de la unidad 2 no hay más preguntas. Esas son las únicas que dan. Después vamos a la unidad 3. ¿Qué preguntan? Institutos del Derecho Civil Romano, quería saber si se está haciendo alusión a las magistraturas, que serían las instituciones con las que se organiza el sistema, o si se hace referencia a otra cuestión. Fabián, ¿lo querés contestar eso? Te veo allí. Acá estoy, no, siempre silencio para no interrumpir. ¿Te la reformulo? No, sí lo entendí. Las instituciones, una cosa, se pregunta siempre y explicamos
como bien dijo Alfonsina, no, dijiste vos, no podemos hacer, no es derecho romano. Cuando hablamos de instituciones, hablamos más que nada de la ley de las 12 tablas, que es lo que va legislando por escrito el derecho romano, empieza a codificar, a incorporar y a sistematizar esas costumbres y a organizar la vida jurídica del Imperio de Roma y el resto del Imperio Romano. Cuando hablamos de instituciones, podemos hablar de la facultad que tenía el Pater Familia, del proceso, inclusive también, es decir, el deudor que pagaba con su vida, hasta con su vida la deuda que había contraído, el pretor, o sea, ahí se mezcla un poquito que la función de la magistratura también, que vos bien explicaste, Pachi. Entonces está todo relacionado. Hablamos de instituciones, hablamos de eso. Un poco de lo que es la sucesión intestato e intestato, que los plebeyos no tenían esa vocación hereditaria, y con la ley de las 12 tablas le permitió ya tener una vocación hereditaria, y se habló de una igualdad ante la ley, se podría decir, entre plebeyos y patricios. Y vos diferenciabas, Pachi, también que la mujer quedaba siempre relegada en segundo y tercer lugar, o sea, no hay una igualdad de la que hoy hablamos. Nada más que eso en las instituciones. Ley de las 12 tablas y alguna institución que se pueda comparar con la realidad actual. Creo que por ahí venía la pregunta. No sé si alguien del alumno que preguntó quedó satisfecho. Sí, por ahí nosotros lo que a veces hacemos referencia cuando lo hacemos en la presencialidad o en las clases, cuando marcamos algunas de las magistraturas y hacemos la evolución como decía Fabián, cómo muchos de esos institutos que se habían creado son antecedentes de instituciones que tenemos en la actualidad o que se cumplen funciones para que ustedes traten de asociar. Es lo mismo que a veces hacemos con el cabildo y decimos algunas de ciertas funciones que tenían, por ejemplo, con la urbanidad. Con las magistraturas pasa lo mismo, es decir, cómo, para que vean ustedes cómo en la historia y en el derecho hay una asociación en la cual hay algunas cuestiones que vienen de muy atrás, que se van adaptando a los contextos, que se van modificando, que van evolucionando. No es claramente, si nosotros analizamos las funciones municipales, por decir algo, que vemos hoy en día, no es lo mismo el municipio que tiene hoy, que el cabildo, que algunas de las instituciones que estaban en Roma. Lo que sí es claro, que hay cuestiones que vienen de ahí, y que empezamos a ver esas cosas. Un ejemplo que dábamos siempre nosotros en la clase es lo de la figura del censor y las actividades que tenía el censor. Hoy en día seguimos teniendo el censo, y el censor en esa época que controlaba todo lo que pasaba con las distintas familias, bueno, ¿es la misma tarea que tiene quien va a censar cada 10 años ahora? No, pero el antecedente viene de ahí. Eso para que ustedes vayan viendo cómo se va modificando y cómo va evolucionando el derecho. Pasa por esa cuestión. Entonces, de ahí que marcamos algunas magistraturas como las principales para que ustedes tengan idea de estas cuestiones y de la importancia. Hay algunas que se destacan más que otras. La situación, por ejemplo, de lo que ocurre en el Senado, bueno, ¿por qué? Porque han marcado algunas de las etapas de Roma, pero eso es lo que tienen que entender básicamente. Es como cuando hablamos de la división de poderes, que es una cosa que se confunden muchísimo, chicos. A ver, la división de poderes, como hoy la entendemos, no es la misma que teníamos en 1820, en el 1500, ni hablar en Roma. Lo que sí marcamos que hay funciones que, algunos desempeñaban funciones judiciales, algunas funciones ejecutivas, otros tienen una función legislativa. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo eso que tenemos hoy se viene construyendo a partir del paso de miles de años, distintas generaciones, distintos pueblos y distintos marcos normativos. Entonces, pasa por eso. Por eso es lo difícil a veces cuando nosotros hacemos tanto hincapié en la contextualización. Es en el hecho de que es romper esa estructura que ustedes tienen y que todos tenemos a veces cuando decimos ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, la idea de la materia no es eso.
porque si no haríamos un cuadrito desde la antigüedad a ahora para que vayan marcando quién desempeñaba el Ejecutivo, quién el Legislativo, y el objetivo no es eso, el objetivo es que ustedes puedan pararse en la época, analizar y ver esas funciones y ver cómo evolucionan. Unidad 4, por unidad 3 no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, el texto de Sánchez Martínez del derecho anglosajón, ¿a qué se refiere con los pilares del derecho inglés? Sentido jurídico, tradición, libertad. El micrófono, Alfon. Creo que en el texto están identificados incluso por párrafos, así que ahí está clarísimo. Digamos, lo que pasa es que también el texto los relaciona, ¿no? Y los vincula. Y en uno de los foros habíamos puesto una pregunta en relación a eso como para que los busquen, digamos, que para que sepan la diferenciación. Ahí tendrían básicamente que cruzar lo que se dio en la guía de análisis y ese texto, ¿bien? Y ahí poder clarificar los aportes, nada más que. Y tener en claro, chicos, el tema de cómo se construye eso de la tradición. A ver, cuando habla de tradición, a ver, no es el concepto de la tradición que nos juntamos todos los domingos a comer con los de la casa de los abuelos, sino que habla de tradición jurídica o de casos, es decir, los casos empiezan a conformar antecedentes que van generando además toda una tradición en ese ámbito jurisdiccional y hace que el caso que operó hace 2 años atrás es similar, tiene características al que el juez tiene que resolver y toma ese antecedente. O sea, es una tradición como antecedente la que tenemos que ir analizando ahí. Ahí es donde empieza a tener sentido jurídico, porque si no es la tradición de los fideos del domingo con los abuelos, sino que es una tradición que se utiliza para resolver determinados problemas jurídicos. Entonces tienen que analizar en esa cuestión. El texto es, de hecho, es un texto clarito. La parte a que apuntan acá es una carilla que lo pueden, y está bastante diferenciado. Cualquier cosa, mírenlo, pero apunta a eso, a ver cómo la tradición se conforma un antecedente para resolver cuestiones jurídicas. La 4.1 también hay una pregunta que dice, cuando dice la cultura jurídica bajo el medioevo, ¿sería cómo la Iglesia instaló su derecho canónico en la sociedad? ¿Quién va? No necesariamente, digamos. O sea, una cuestión entra indudablemente con lo del derecho canónico y otra también son con las construcciones particulares que cada ámbito territorial va a hacer. Está claro que el derecho canónico atraviesa toda la cultura del medioevo, pero también es real que hay cuestiones propias de cada territorio que van a ir construyendo de a poco y en forma particular, ¿no? Y eso también hay que considerarlo. Por otro lado, lo poco o lo que queda de la tradición jurídica romana, que en algunos territorios de pronto fue como más fuerte que en otros, ¿bien? O más instalado que en otros. ¿Alguien más? Hay otra más de la 4, estoy viendo que hay más de la... Más que nada... Más de medioevo dice también. Dice, donde pasamos de Roma a la modernidad, cuando dice que las partidas se otorgan como texto legislativo y no como obra doctrinal, no termino de comprender si tenía valor de ley, porque no como doctrina, por la ideología propia de la época. A ver, ¿se corta o no? Bueno, con el tema de lo de las partidas, yo entiendo que la pregunta viene por ahí, en el paso a la modernidad. Lo que pasa con los textos jurídicos del medioevo y muchos de los textos jurídicos... ¿Francisco? ¿Sí? Recién se cortó y se nos salió a todos el Zoom. ¿Podrían repetir lo que dijeron? ¿En qué parte se cortó? Tipo, hace como 2 minutos que se cortó todo. Sí. Cuando terminó de hablar Alfonsina. Alfonsina, tu último tramo no se nos escuchó. Exacto. Lo que vos dijiste, Francisco, por ejemplo, a mí se me cortó completamente. Bien. Volvemos a lo de la cultura jurídica del medioevo y lo de las partidas, que era la pregunta más o menos. Esa es otra. ¿Se escucha?
El tema es, bueno, y lo mismo que decía Alfonsina, a ver, la Iglesia tuvo influencia, claramente que tuvo una influencia decisiva en toda la construcción de instituciones en el medioevo y en la cultura jurídica. Y en el caso especial de las partidas, lo que hay que entender es una cuestión que es diferente a como nosotros vemos el derecho ahora. El derecho en la antigüedad tiene mucho, nosotros vemos algunos textos, y en las partidas se ve eso, que hay algunas cosas que son doctrinas, es decir, son prácticamente textos de doctrina a interpretar. Entonces, no normas escritas como en la actualidad, cortas, claras, en artículos, sino que muchas de ellas pasan a ser apuntes doctrinarios. Entonces, esta cuestión hay que entender que sí tenía valor de ley. Lo que pasa es que tiene un formato muy distinto al que nosotros vemos hoy en día. Imagínense una cosa, chicos, para que ustedes no lo vieron, los que hemos cursado antes de la reforma del Código Civil, sí. El viejo Código Civil que teníamos nosotros, por ejemplo, y que escribió Vélez, ya lo vamos a ver en la segunda parte, es un Código Civil que además de los artículos tenía citas. Esas citas doctrinales, ¿para qué se utilizaban? Para interpretar las normas y para que el juez y el que tuviera que aplicar el derecho pudiera guiarse en caso de dudas que existieran. Bueno, el nuevo Código Civil, por ejemplo, no tiene más citas doctrinales. Eso es lo que nos va mostrando además que el derecho va mutando y va cambiando, y que estos textos jurídicos también van cambiando. Por eso nosotros encontramos que muchos de los textos de la antigüedad, las normas, prácticamente son piezas de doctrina, donde hay escritos, donde no hay un artículo establecido. Así como en algún momento nos contaban el caso cuando veíamos el ojo por ojo y diente por diente, donde decía él que hiciera tal cosa de una manera coloquial y donde se explicaba un caso de cómo debía resolverse. Bueno, esto fue variando. Entonces, esas cuestiones que parecen citas de doctrina, sí eran cuestiones de derecho que se utilizaban para resolver. Buenas tardes, Alfonsina. Buenas tardes, grupo. Buenas tardes, Pachi. Me presento a todos. Soy Walter Iani López, uno de los ayudantes de cátedra. Buenas tardes a todos. Hola, Walter. Ya se va sumando más gente. Hola, Walter. ¿Cómo andás? Fabián, que ya estaba y también se me luego, bueno. Gustavo, que es adscripto. Así que si vemos a alguien más me avisan porque no sé. Si están, porque no veo toda la pantalla, por eso. Bien. No sé Pachi, si tenés otra, yo he estado buscando, pero acá tenemos la unidad 5, por ejemplo, no hay preguntas. Ah, bien. No sé si es bueno o es malo, pero no hay preguntas. Bueno. La unidad 6, bueno. Vamos a la unidad 6. A ver, la unidad 6 piden con relación preguntas. Sí, al texto de Segretti, la relación de la diferencia entre gobierno unitario y el centralismo, porque no se logra terminar de comprender correctamente en la lectura la diferencia. ¿Qué otras más hay? A ver si estamos Esa hablando con relación al 6. Y después hay otra, por ejemplo, con relación al texto de Alperindongui, sobre qué sería lo central del texto, ya que lo encuentro una lectura compleja o muy trabada y me pierdo en los detalles. Bien, perfecto. Bueno. En el caso de... Hay que ver algunas de las plenarias que hablamos del texto de Alperín, digamos. Lo que pasa es que a veces, como es o a la mañana o a la tarde, a veces le hemos dado por ahí más importancia a uno o a otro, ¿no? ¿Me buscas el texto de Alperín? Ahora, el tema del texto de Alperín tiene que ver con... Exacto. Con la situación de la... Empiezo por Alperín porque en realidad en orden correspondería, por eso después vamos a Segretti, ¿sí? En el caso de Alperín, ustedes piensen que trabaja la cuestión de la revolución rioplatense en la versión latinoamericana, con lo cual
lo que está marcando es algunas cuestiones que son particulares de la revolución de nuestro Río de la Plata. Y en eso creo que lo hemos dicho en las clases que están grabadas y también en alguna plenaria, que tiene que ver, por ejemplo, con las diferenciaciones que se producen en el periodo anterior. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las revoluciones, con las invasiones inglesas. Y eso, la asociación a la militarización, ¿bien? Eso es algo que es muy puntual en Alperín, que es el hecho de que en el Río de la Plata hubo un principio más en relación a las milicias y a la participación de otros sectores sociales, como por ejemplo hasta los esclavos que participaron en las invasiones y tomaron las armas, que ese principio de militarización previo a la revolución, por ejemplo, en el resto de América no se da. ¿Por qué? Porque no se dieron las invasiones, ¿me entienden? Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Se le hace mucho hincapié en general en todo el periodo del 10 en adelante en la cuestión de la militarización, ¿no? Entonces, el tema de las invasiones es absolutamente clave. Lo mismo que la cuestión económica y el rol de los comerciantes. Ese es el otro punto fundamental en la revolución. Ahí, ¿cuál es el tema? Nuevamente, el antecedente de la crisis económica del 9, y en ese punto el hecho de que el gobierno de Cisneros haya quebrado una norma colonial que era el de libre comercio con los ingleses, ¿no? Y que solamente se podía hacer con España y con Inglaterra exclusivamente el tráfico de esclavos. ¿Cuál es el tema aquí en Buenos Aires? Uno, el habilitar el comercio con Inglaterra, y dos, que los comerciantes criollos fueron los que entre 1809 y la Revolución empezaron a comerciar fluidamente con los ingleses, ¿bien? Y que desde esa situación se empezaron a diferenciar de los comerciantes españoles, que quedaban atados al sistema español, ¿bien? Y que consideraban que la presencia inglesa, en términos comerciales, les estaba ocasionando una situación muy, muy grave, lo cual era real, lo cual es real, pero era contradictorio en la medida en que para ellos el virrey Cisneros no los había protegido, digamos, había dejado que los ingleses entraran a comerciar, y los primeros que entraron a hacer negociaciones fueron los comerciantes criollos con los ingleses, ¿no? Y por lo tanto, ahí está el otro tema que le preocupa como diferencial al Perín, que es la cuestión económica, y es el rol de los comerciantes, que serían básicamente la burguesía criolla, ¿bien? Entonces, ¿cuál es los dos actores claves para la revolución rioplatense según Alperín? Por un lado, el rol de las milicias, ¿bien? Que hunden sus raíces en las invasiones inglesas. De ahí también que el proceso revolucionario termine siendo definido en su autoridad por un militar, como es Cornelio Saavedra. Y la otra cuestión es el rol de la burguesía criolla, que venía en esta vinculación fuerte mercantil con otros sectores que en el resto de América Latina no se había visto. Entonces ahí es una cuestión diferencial. La construcción de las milicias, con participación de actores que en ningún otro lado en América habían tenido, ¿bien?, producto de las invasiones y el tener que salir a defender la ciudad, y el otro, el rol de los comerciantes, en lo que definen básicamente como la burguesía criolla. Entonces, ahí hay diferencias con el resto de América Latina, y ahí está el quiebre fundamental de nuestro proceso revolucionario con el resto de América Latina. ¿Bien? Eso es, digamos, lo central de la lectura gira en torno a estas dos cuestiones: lo militar y la cuestión económica. ¿Bien? Esa es la diferenciación. Alfon, ¿te puedo agregar algo? ¿Cómo no? No sé quién está hablando. Walter, Alfon. Ah, Walter, dale. ¿Te puedo agregar algo para los chicos? No sé si figurarán en el texto, pero tengan en cuenta, chicos, de que cuando se crea el Reinato del Río de la Plata en 1776, Buenos Aires queda como puerto comercial del eje geohistórico
si se quiere, Asunción, Buenos Aires, por el Paraná, y el puerto militar es Montevideo, donde queda el reducto militar más importante, español, es en Montevideo, y no se podría haber dado nunca esta Revolución de Mayo sin la coincidencia y la unión que plantea Alfonsina. Ustedes fíjense que en 1806, con la primera invasión inglesa, ahí es donde se crean los primeros cuerpos de milicia, donde se forman patricios, y según el lugar de donde correspondían esas milicias, es el nombre que se les daba. Los húsares, los blandengues, los lugares de España de donde eran provenientes, los criollos. Es decir, había también regimientos de negro, pero era milicia, no era un ejército organizado. Y ese ejército no organizado va a ser el sustento luego de la política de 1810, donde también hay que tener en cuenta que en 1806, muchos de los patriotas que formaron parte de esa primera junta hicieron silencio ante las invasiones inglesas, porque no se olviden también de que Regno también existió un escrito de Mariano Moreno como representación de los hacendados, que era una crítica al sistema monopólico impuesto por España, y que esa apertura comercial que se da en el acuerdo Apódaca, no me acuerdo el otro nombre ahora. Cañina Apodaca. Exacto. Se da precisamente porque en ese momento Inglaterra empieza a colaborar con España para sacarse de encima a José Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Y ahí es donde tiene que empezar a abrir sus puertos. Es decir, lo que plantea Alfonsina es fundamental, es comercio más generación de milicias. Luego de 1806, recién muchos de esos integrantes de la primera junta, dicen, no, los ingleses no vinieron a liberarnos, porque era la esperanza que ellos tenían, sino que simplemente se enmarcaba dentro de un contexto, de un plan de expansión marítima británica, donde lo que necesitaban eran puertos para colocar sus productos de su incipiente manufactura, y no se olviden que 1806, 1807 es un plan británico de toma del Río de la Plata de casi 27 planes anteriores que no se pudieron dar. ¿Tá? Entonces hay que contextualizarlo internacionalmente y localmente. Localmente, comercio y milicia. Eso, Alfon, no sé si... Sí, que en realidad exacto, es pensar que localmente, según lo que plantea Alperín, en el Río de la Plata hay una mirada desde las milicias y desde la burguesía comercial criolla que no se da en otro lado de América Latina. Entonces, ese es como el clic, digamos, fundamental de la revolución. Creo que el otro tema de Segretti, si mal no recuerdo, era lo de centralismo y unitarismo y demás, ¿bien? Bueno, hay un punto en donde el autor dice, el centralismo no es una forma de Estado, sino una forma de administración. Bueno, acá me parece que esa es una de las definiciones claves para entender que el unitarismo o el federalismo son formas de gobierno, y que más adelante el propio autor dice, cualquiera sea la forma de Estado, unitario o federal, el centralismo se mantendrá impoluto por las tendencias o aunque las características propias del Estado del momento. Bien, a partir de esa definición es que entiendo que se ha abierto la confusión, digamos, en el sentido que muchos autores también, cuando hablan de centralismo, están hablando más bien de una tendencia unitaria, digamos, y entonces ahí es donde viene el lío. Bien, en relación a lo que nos interesa a nosotros, que es la forma de gobierno, que a esto apuntamos, ¿no? Lo que tienen que tener bien en claro es, en los textos constitucionales, que básicamente, bueno, el 19, el 26, y en el resto de los estatutos que hemos mencionado, por lo tanto, de ahí en más es lo que nos importa, ¿bien? La cuestión del centralismo tiene que ver más, como dice Segretti, en una forma de administración propia del gobierno, con lo cual puede haber un centralismo más exacerbado si la forma de gobierno es unitaria, a que uno no tan exacerbado si es federal, ¿bien? Pero jueguen más con la cuestión de las formas de gobierno en las constituciones, en estatutos, básicamente en las constituciones. Eso es uno de los ejes que nos interesa. No sé. Bien, sí, ahí había algo más del tema
con relación a, bueno, está en la misma unidad, que es el conflicto de Huaki, el rol que jugó Moreno. Le contestaba, Huaki no es una cuestión, la batalla de Huaki no es una cuestión central, sino en relación por ahí a lo que es el rol de Moreno. El rol de Moreno sí tiene otras características, porque bueno, va desde la Carta de los Hacendados hasta todo el conflicto que se genera después. Pasa por ahí, pero no sé si la pregunta apuntaba a eso. El rol de Moreno en realidad tampoco nosotros los hemos desarrollado, y que en realidad lo que importa es lo que hemos mencionado, por ejemplo, en la carta, en la representación de los hacendados. Eso es lo que hemos planteado más, y eso fue también en relación, ya que estamos, a la crisis de 1809, en donde es Moreno, en su carácter de abogado, que plantea la representación para lograr que el comercio no sea exclusivamente de los ingleses en cuanto a venta, ¿no? Ingreso de mercadería, sino que también compren ellos aquí y se lleven producción local, ¿bien? Que eso fue lo que no se hizo, ¿bien? O sea, es lo que efectivamente no se cumplió, porque en realidad no era el objetivo de Cisneros. En el caso de Moreno, algún comentario que hemos hecho en las clases, chicas y chicos, tiene que ver con que es el intelectual de la revolución, es decir, quien hace la traducción del contrato social de Rousseau, y en ese sentido va a plantear una tensión con respecto al tema de las miradas de cómo se entiende esa soberanía. Y por otro lado, en el carácter que también él le va a dar al lugar que tiene la prensa, en ese sentido, por eso, digamos, cuando se va a crear, se va a fundar el primer diario, digamos, que va a ser quien va a transmitir las noticias, tiene un sentido de legitimar también la acción de gobierno. Y acá recupero algo que decía Alfonsina, que lo plantea Alperín también, en el sentido de que Buenos Aires va a ser la única, el único foco revolucionario en toda Hispanoamérica que no tiene un proceso de contrarrevolución. Estamos hablando de Buenos Aires, y esa explicación tiene que ver por el fenómeno de la militarización. La estructura de defensa organizada por los criollos que tenía ese antecedente le da ese lugar, ¿no? Porque rápidamente hay una contrarrevolución en Córdoba, pero esta cuestión, en la lectura de Alperín, también lo va a hacer. Y la otra cuestión que tiene que ver con lo comercial es el tema del contrabando, es decir, la necesidad de tratar de lograr alguna autorización para que ¿qué requiere ese comercio? Que vos pagás un tributo que es el impuesto de aduana. Es decir, la situación económica, ya estaba planteada en ese momento de dificultad financiera para sostener la estructura del puerto. Esas invasiones, chicos, lo que da al criollaje, en definitiva, es un sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia a la tierra, y es lo que anima luego a decir somos capaces en una revolución de mayo y dar el sustento militar a la decisión política. Exacto, tiene que ver con los rasgos identitarios de la revolución, que la hacen diferente al resto de América Latina. Y eso es lo que ustedes deben tener muy en claro, porque muchas veces, digamos, en este afán de encontrarle puntos en común a los fenómenos revolucionarios latinoamericanos, pareciera que todos son iguales. Y el tema es que justamente el nuestro fue notoriamente diferente. Y por lo tanto, además de que forma parte de nuestra materia, es una de las cuestiones que tenemos que saber, ¿no? Que también tiene que ver, para hilvanar, por ejemplo, el tema del planteo por la declaración de la independencia, porque para cuando se declara la independencia, todos estos fenómenos contrarrevolucionarios y la acción de la propia España había logrado frenar todos los movimientos revolucionarios que alguna vez habían existido. Entonces, digamos, la necesidad de la declaración de la independencia estaba establecida incluso en el sentido de contar con un texto que respaldara las acciones en contra de España, que no existía en otro lado. Entonces, también hay que hilvanarlo por ahí, ¿no? No sé, Francisco, yo no estoy encontrando otra de las 6, pero por ahí es que no estoy viendo bien. No, después de las 6 no había nada. Después vamos a la pregunta, a la unidad 7,
Bueno, hay preguntas. vale. Con relación al punto 7.2, respecto al artículo 6 de la ley fundamental, ahí trajeron el artículo cuando dice: la Constitución que es adicional el Congreso será ofrecida a la consideración de las provincias y no será promulgada ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada. Cuando dice aceptada, ¿es aceptada en qué sentido? ¿La Constitución debía ser aceptada por todas las provincias o por una mayoría? Pregunta. ¿Y si una provincia no aceptaba la Constitución, iba a regir igual en su territorio? Ahí, No sé es si más, hay otra, ahí, sí. que vos tuviste participación en esto, en la... ¿Yo? No te escuché, Alfonso. No, que si Walter quería decir algo, porque justo él es el que Es la estuvo microclase de Walter. con las leyes. No sé si está en la microclase mía, pero lo que se supone es que, a ver, todo acuerdo constitucional tiene que tener la anuencia, la aquiescencia de todas las provincias. Si alguna no adhería, hay que tener en cuenta una cuestión bien en claro. Todavía cada una de esas provincias en sí, hay constituciones anteriores de algunas provincias a esta Constitución Nacional. Hay algunos acuerdos anteriores de provincias en relación a esta Constitución. Entonces, esta Constitución Nacional tenía que ser votada por cada una de las provincias en sus senos, en sus parlamentos, en sus legislaturas, para que entrara en vigencia. ¿Se entiende? Exacto, y de hecho, en realidad, cuando empiezan a rechazarla, así es como lo hacen, digamos, o sea, Claro. cuando se inicia el proceso de rechazo, empieza en cumplimiento de esta ley fundamental, ¿no? Pero el proceso terminó siendo así. Por eso muchas de las contradicciones que hay o de los conflictos que se generan a partir de la ley fundamental. La ley fundamental establecía las bases. Entre esas bases estaba que para ser aprobada la Constitución, condicionalmente tenía que contar con la aprobación después de las provincias. Lo que pasa, vamos a algo de nuevo a decir. Nosotros nos imaginamos, hoy en día una reforma constitucional tiene que ser aprobada por las provincias. No. ¿Por qué? No. Porque tenemos todo el marco institucional, todo conformado, es decir, son las cámaras las que declaran la necesidad de reforma, eso se aprueba al Congreso Constituyente y tenemos un poder central. En ese momento, lo que nosotros no teníamos era organizado el poder central. Entonces, necesariamente, para convalidar todo ese proceso, estaba la condicionalidad de que las provincias ratificaran esa Constitución, que es uno de los problemas que vamos a tener, hasta con la Constitución del 19 y con esta también. Que las provincias después no lo aceptan. Y estaba lo que marcaba el otro día Alfonsín en la clase, el tema de los diputados, los alquilones, que eso había tenido mucho que ver, porque las provincias tenían una concepción de la Constitución o del sistema de gobierno, y después los diputados que terminaban votando en el Congreso Constituyente no representaban la realidad de esas provincias. Entonces, tiene que ver con ese proceso, pero por eso a veces nos hace ruido. ¿Cómo que las provincias lo tienen que aprobar? Sí, estamos en un contexto en el cual no había gobierno central. Acuérdense del periodo. Y adhiriendo a lo que dice Pachi, a lo que dice Francisco, tengan en cuenta que las provincias son anteriores a la nación. ¿Se entiende? Las provincias en sí son anteriores a la nación, están organizadas anterior a la nación. Y por eso también lo que tienen que tener en cuenta ustedes en este contexto y en este momento histórico es la realidad geográfica, que es la que se impone siempre a la política y al terreno. Ustedes tengan en cuenta el peso específico que tenía Buenos Aires en ese sentido, con su puerto, y cómo incidía a través de la cantidad de diputados en relación a la cantidad de población que tenía. Recuerden ustedes que la zona ecúmene, que es la zona donde más población había, estaba muy concentrada en Buenos Aires y después en muy pocas ciudades. Lo que se denominaría la Argentina en ese momento no llegaba más allá del río Salado, al sur. El Chaco estaba todo desierto, la Patagonia desierto en el sentido de que no había un poder estadual rigiendo en la zona. Entonces, eran conflictos interprovinciales con un gran, si se quiere, dirimidor de conflictos que balanceaba para un lado o para el otro, como lo era Buenos Aires. ¿Y por qué Buenos Aires tenía ese peso? Por cuestiones comerciales, por cuestiones de aduana y por cuestiones de trascendencia histórica. Decían, yo soy la hermana mayor, yo me liberé de los británicos, yo fui la que gesté la revolución de 1810, a grandes rasgos, ¿no? Tengan en cuenta eso también.
En relación a lo que dice Walter, me acordé de una pregunta. Me gustaría completar y recordar una cosa que dijiste, Alfonsino, en la plenaria, cerrando el tema de la ley fundamental. Tal cual, digamos, cuando estamos hablando acá del rechazo, ¿no? Pero hay una cuestión clave que viola la ley fundamental, que arrancó de una manera muy auspiciosa, y es la ley de presidencia. Es decir, con la excusa de la guerra con el Brasil, que es lo que destacó en la clase anterior de Alfonsina, aparece de una manera absolutamente insólita esta ley de presidencia y luego la ley de capitalización, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento se entera por los diarios, digamos, ¿no? Entonces, dentro de la ruptura, lamentablemente, como bien lo describe Pachi, el tema de los alquilones, lamentablemente estaba todas las cuestiones para tener con esta ley fundamental, una oportunidad realmente muy auspiciosa, y esto de la presidencia de Rivadavia, la ley de capitalización, terminan de quebrar esta cuestión y es uno de los fundamentales motivos del rechazo de las provincias cuando le llegan aceptación a ellas. Exacto. Y en alusión a lo que dice Horacio, está claro que el Congreso empezó muy bien, ¿no? Y ahí nomás, cuando largan con la llegada de Rivadavia, hay un retroceso muy marcado hacia las instancias iniciales que eran francamente de un compromiso con las provincias. Está claro que la cuestión de la guerra contra el Brasil alteró notoriamente las definiciones políticas que también debían presentarse. Pero antes, ahora no la encuentro, pero yo vi que había una pregunta en relación a los límites de las provincias, si estaban definidos, si no, y algo de eso Walter mencionó y retomo desde ahí hasta que encuentre la pregunta. Esa está, a ver, la tengo acá, pero había una antes, porque tiene que ver con la ley fundamental, lo digo, dice, no comprendo lo del artículo 6 de la Constitución del 26, cuando le suspende la ciudadanía a los simples soldados de línea, y la pregunta tiene un análisis, además dice, cuando estos estaban luchando contra el Imperio de Brasil, en la guerra por la banda oriental, ¿qué sentido tenía negarle la ciudadanía a un soldado que luchaba? A ver, es muy difícil analizar el artículo de a quienes se les otorgaba ciudadanía y no con el criterio de hoy. Vamos a lo mismo. O sea, vamos a los notoriamente vagos como Fabián, a los que no estaban casados como muchos de nosotros, a los que, bueno, todos esos no éramos ciudadanos. Entonces, es muy difícil entender eso. Decimos, ¿por qué eran soldados y estaban luchando? Sí, pero los soldados en general no eran considerados justamente los sectores para otorgarle derechos. Había un uso, y lo que explicaba también Alfonsina con relación a los ejércitos el otro día, que me parece que era que es claro, ojo con el tema del criterio de ejército nacional, no había un criterio de ejército nacional todavía. Entonces, eran los soldados de Lavalle, eran los soldados de Brown, eran los soldados de San Martín, no había un criterio. Entonces, hay que entender que muchos de esos no iban a tener derechos ciudadanos. Es como preguntarnos por qué a las mujeres no se le daban derechos ciudadanos en ese momento, porque claramente entendían que no eran sujetos de derecho, menos de ciudadanía. Entonces, hay que contextualizarse ahí, si no, nos van a resultar inexplicables gran parte de las cosas que se dicen ahí. Ascendiendo a lo que dice Pachi, que me parece que es fundamental, chicos, contextualicemos el momento histórico, no podemos juzgar hechos del siglo XIX con perspectivas del siglo XXI. En relación a los soldados, como bien dice Pachi, lo que se ejercía en ese momento eran levas donde se levantaban a chicos desde que podían portar un sable de 14, 13 años hasta personas de 50 años. Esa era la leva, pasaba el oficial y levantaba lo que venía. Para eso no hace falta más que recordar el Martín Fierro, es eso, el Martín Fierro. Después lo que quedaron fueron unidades históricas, como patricios, como el regimiento de San Martín, de granaderos a caballo. Sí hubo algunas misiones, si se quiere, centrales desde Buenos Aires, como por ejemplo los ejércitos expedicionarios, el ejército expedicionario a Paraguay, el ejército expedicionario al Alto Perú, o una fuerte misión de Güemes, pero eran ejércitos caudillescos, si se quieren. Respondían a un caudillo
bien entrado ya el siglo XIX, a partir del año 20, si se quiere, y anteriormente, en todas las guerras de la independencia, la declaración de la independencia, como bien decía Alfonsina, es fundamental San Martín con su ejército que está por cruzar a Chile. Yo no puedo ir a independizar Chile cuando yo todavía no soy independiente, es lo que planteaba San Martín. Por eso urgía la declaración de la independencia, dentro de un contexto y un marco continental, si se quiere, junto con Bolívar en el norte. Pero la leva era eso, era levantar lo que había y era lo que había. Eran negros en el buen sentido de las palabras, eran negros, eran gauchos, eran indios, había aborígenes, pelearon muchos en las tropas nacionales del ejército de San Martín, pelearon ingleses, pelearon franceses, pelearon polacos, entiéndase lo que era el momento, y es más, pelearon hasta mercenarios. Ese es el significado de leva y por eso muchas veces no tenían derecho, hasta bien entrado el siglo XIX con principios del siglo XX con la ley de servicio militar, recién ahí, ¿no? Con Roca. Ahí hay unas cuestiones para ver que las planteó Pachi. Es decir, estamos hablando de una primera constitución en el 19, donde vemos en este proceso de 1810 que no hay Estado hasta 1853. Entonces, ese tema es central y recién con la reforma del 60. Otra cuestión para ver por qué esa década revolucionaria, que es la de la revolución y la de la guerra, también va a significar que ese ejército, o las diferentes expediciones, como recién se nombraban, estaban a cargo algunas veces de militares que no tenían formación militar. Ejemplo claro en este sentido es la de Belgrano. Belgrano era un economista, un fisiócrata, que había hecho una traducción al español de la obra de Quesnay, donde la base de la riqueza era la tierra, es decir, y de un funcionario del comercio se convierte. ¿Y qué pasaba cuando iba a esa expedición? No solo que generaba esa leva forzosa que se iba militarmente, sino que obligaba a la economía de las provincias a tener que darle cabeza de ganado, provisiones en general. Provisiones en general, es decir, harina. Es decir, esto también va generando una situación de fuerte empobrecimiento de algunas de las provincias, y a su vez, no solo que se le llevaban a las personas, a sus habitantes, digamos, por la lucha revolucionaria, sino también la cuestión de la pérdida económica que esto significaba. Bueno, ustedes piensen que la guerra contra el Brasil, después del fallido tratado con García, y cuando Dorrego tiene que hacerse cargo de definirla, un problema que había era la cuestión económica. Las provincias no podían, aunque querían seguir la guerra, no había posibilidad de poder seguirla, porque económicamente tiene que ver con lo que decía Juanjo, no podían solventar los gastos del mantenimiento de un ejército que encima ni siquiera les pertenecía en forma total, digamos. Entonces, ahí es donde entra esta tirantez, digamos, entre lo que decíamos el otro día de la pertenencia de los hombres a quien los dirige, ¿bien? De ahí esta cuestión de, por ejemplo, cuando llega Lavalle con sus tropas. El tema es que indudablemente acá la discusión es, obviamente a los ojos de hoy, considerar a alguien, a un soldado que está luchando en la guerra junto con uno que era notoriamente vago, por ejemplo, realmente nos resulta absolutamente inaceptable. Pero también hay que entender en esa época, pero es real que fue inaceptable para un Dorrego, por ejemplo, que es el que salió a señalar cuando se debate esto, que no era una de las cuestiones que debían poner a todo el mundo en el mismo juego, digamos, porque no era así. ¿Qué otra hay de las 7? ¿Te puedo agregar una acotación? Que fíjense ustedes, chicos, que en todos los pactos y acuerdos interprovinciales de la década del 20, de la década del 30, fíjense, principalmente del 30 del 20 en adelante, fíjense que en todos los acuerdos, ya sea el acuerdo centralista, el acuerdo unitario, el pacto federal, todos, porque tenían antecedentes esos dos pactos principales, todos esos pactos interprovinciales tienen un anexo o una reserva del sostenimiento de las fuerzas. Y lo tienen como anexo reservado, incluso. En todos y en cada uno de esos pactos abajo ustedes van a encontrar que tal provincia se alía con tal para la defensa de tal región, y el sostenimiento económico, quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Es decir, es fundamental eso lo que plantea Alfonsina.
En relación a eso, y ahora que me acordé de lo de la frontera que no terminamos de definir. Ahí te lo iba a leer. ¿Ah, la encontraste? Sí, sí, la tengo acá. Dale, léemela. Léela para todos. Artículo 7, consolidar en unidad de régimen. Pregunta, ¿significa régimen unitario? Y consultar si para ese momento, 1826, ya contábamos con límites territoriales y provinciales, ya que hasta lo leído hoy solo observo límites que se dibujan y desdibujan constantemente. Por ello, cuando dice, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, me pregunto si es la que conocemos hoy. Vi el mapa que presentó el profesor Juan, pero no logro darme cuenta. Gracias. Bien. Bueno, perfecto. Cuando dice consolidar en unidad de régimen, efectivamente está diciendo unitario, tal cual. La otra, la relación a los límites, totalmente de acuerdo con lo que expresa este estudiante, los límites eran terriblemente difusos. De ahí que los conflictos provinciales, que como decía recién Walter, se resolvían por algún tratado, y al final colocaban esta cláusula de apoyo y demás, era porque muchas veces los problemas que había entre ellos era justamente por los límites provinciales. Y ahí empieza a jugar otro factor, que es, por ejemplo, obviamente la posesión de la tierra, ¿no? Y el hecho de no delimitar algunas tierras que por ahí eran propicias para la siembra o para el ganado, eran fácilmente requeridas, es obvio. Ahora, en relación a la provincia de Buenos Aires, efectivamente no tiene los límites que tenía hoy, de ninguna manera. Era con suerte un poco menos de la mitad de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, y además siempre me parece importante eso que dijo el estudiante de los límites difusos, digamos, o sea, eran límites que estaban en permanente movimiento, digamos. También pensemos en algo que ya hablamos. Acá no tenemos una organización a nivel nacional que pueda definir desde la presencia de un ejecutivo, por ejemplo, nacional, la resolución de los conflictos interprovinciales desde otro lugar. Entonces, eso es un tema que va a quedar abierto un tiempo más. Esta tensión nos demuestra otra cuestión. Para existir Estado, tiene que existir funcionarios del Estado, en lo que se conoce como técnicamente desde las ciencias sociales o la ciencia política, lo que se denomina la burocracia. Entonces no existía un grupo personalizado dentro de la administración nacional, porque no estaba centralizada ni tampoco era la nación, todavía Argentina, como para poder tomar ese tipo de decisiones, a tal punto que esos límites, como plantea el estudiante, eran difusos, que luego durante la gobernación de Rosas, va a hacer justamente una campaña donde tiene que ver sobre la extensión de la frontera agraria. Claro. Bien, de esta unidad 7, ¿hay alguna otra, Pachi, que hayas encontrado? No, no hay más preguntas de la unidad 7. Bueno, bien. ¿La 8? La 8, bueno, una. Liga Unitaria. Dice, no me queda claro entre quiénes se conformó la Liga del Interior. ¿Es entre Quiroga y alguien más? No. No distingo en la lectura quién es, y esa liga es la que removió, digamos, a los federales del interior. Bueno, hay otra pregunta también sobre la Liga del Interior. Eso, Fabián creo que lo había armado. Si querés, lo de la Liga del Interior. Ahí está. La verdad que estás muteado. Muteado. Estás muteado. Desmuteate. Lo podés desmutear vos, Francisco. Ahí está. Acá estoy. ¿Escuchás ahí? Sí. Sí. Se nota que la tecnología no es lo mío. Pero, no, estaba escuchando ayer, estaba leyendo casualmente las preguntas que habían quedado a los alumnos. Y una de ellas era la Liga del Interior. La Liga del Interior se supone la provincia de Córdoba con Bustos. Es decir, se iban a oponer al régimen rosista. Digamos, la oposición interna que tiene, junto después con el primer movimiento cultural, que fue la generación del 37. Eso ya fue más intelectual. La Liga del Interior fue más, yo no sé si decir liberal, yo creo que eran federales que estaban en contra de la política de Rosas.
Y se centralizaba en Córdoba porque Córdoba fue la primera universidad que fue creada, digamos, ¿no? En el siglo XVII, en lo que hoy es el territorio de la República Argentina, y donde hay todavía una tradición, una costumbre, y digamos que ahí, a partir de ahí, se forma la Liga del Interior, y a partir de ahí se va a sancionar, por decirlo de alguna manera, se va a celebrar el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, para contrarrestar esa Liga del Interior. Necesitaba, ya entramos en la etapa de Rosas, ¿no? A partir de 1829, Rosas necesitaba aliados en el interior, no solamente en lo que hoy es el territorio de la provincia de Buenos Aires, sino el interior, hablando de lo que es la Mesopotamia, el noreste argentino. Era muy importante porque de esa manera iba a tener aliados y no le iban a contrarrestar la política que él iba a llevar a cabo hasta 1852. Pero la Liga del Interior, creo que más de eso no hubo ninguna pregunta en un parcial en cuanto a la conformación. Sí buscaba oponerse al rosismo, y yo no sé si eran unitarios, yo eso no, la verdad que no puedo discrepar también, porque también había caudillos que estaban en contra del régimen rosista, y que estaban unidos a la Liga del Interior. Así que no sé quién... Sí, por ahí agregar a eso algunas cosas. Primero que tenía algo que también hoy le había dicho Walter, tiene un objetivo ofensivo-defensivo de esas provincias, eso es una de las condiciones que tiene, y esa característica ofensiva y defensiva era tanto en términos internos como en términos externos, y establece algo que no se ve en muchos pactos y sí está bien marcado en el texto de la Liga Unitaria del Interior, que es el supremo poder militar. Establece una jerarquía y una organización en cuanto a las provincias y plantea que ese supremo poder militar lo iba a encabezar el general Paz hasta tanto se lograra la conformación de una autoridad nacional. A ver, es capaz que hay una incipiente idea de conformar una organización militar, por lo menos entre las provincias, superadora de las mismas. En este sentido, vemos que hay una diferenciación con relación a los otros pactos. Después, no hay, en términos jurídico-legislativos, mayores avances, como sí encontramos ya después en el Pacto Federal. El Pacto Federal, por eso, no por casualidad es uno de los pactos preexistentes, sino porque hay claramente un mayor avance jurídico y de conformación y de idea de un futuro Estado, a diferencia de lo que era la Liga Unitaria. Lo que también hay que decir que ese Pacto Federal es casi una respuesta a esa Liga Unitaria del Interior que se había conformado. Fíjense ustedes... No, me quedó... Alianza no, un cachito, Walter. La alianza defensiva y ofensiva hizo al sistema federal. Ya está bien plasmado en el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. El objetivo es una alianza defensiva-ofensiva. Ataque exterior e interior también. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y fíjense que cada uno de los tratados, el Pacto de Venegas, el Pilar, el Cuadrilátero, también hay una alianza defensiva-ofensiva. En armas, en pertrechos, en hombres, en el perdón, en devolución de propiedades. Eso hace un poquito el sistema federal. Dale, Walter. No, que como antecedentes tenemos la Liga Unitaria, el pacto de la Liga Unitaria, pero hay antecedentes que se dan desde abril de 1830 hasta julio de 1830 entre distintas provincias. Y todos esos pactos, por ejemplo, entre Córdoba y Mendoza, San Juan y Córdoba, entre Catamarca, San Luis, La Rioja, Mendoza y Córdoba, Catamarca, San Luis, La Rioja, Mendoza y Córdoba, son todos pactos entre provincias principalmente ofensivos, defensivos, de paz y amistad y de libre comercio entre ellas, entre esas provincias. Y el pacto de la Liga Unitaria en sí, como bien dijo Pachi, como lo decía recién Fabián, es un pacto principalmente de seguridad y defensa. El artículo 1, lo más importante, con lo que arranca este pacto, es, como bien dijo Pachi, el supremo poder militar provisorio entre provincias entregados al general Paz. Recién, bien, por esto me parece que ha sido aclarado, si no cualquier cosa lo pregunto. Sí.
Había una por acá que estoy viendo en cuanto a las oposiciones binarias de Sarmiento y Alberdi, Exacto, sí, en íbamos a relación a la esa. generación del 37, como lo dice el texto de Terán. Exactamente, bien definido la situación por el estudiante en la medida, o la estudiante, perdón, Noelia, que habla de estas oposiciones binarias. Es verdad, porque muchas veces se ha querido ver un todo igualar, digamos, a Sarmiento y Alberdi como integrantes de la generación del 37, cuando al interior de ella y aún después hay diferencias muy notorias, que en algún caso llegaron hasta después de la caída de Rosas, y eso por ahí alguna vez lo hablamos, a enfrentarse ambos directamente a través de publicaciones en donde cada uno defendía una posición en la prensa y hasta escribieron diarios, libros uno en contra del otro. Así que efectivamente, después de la caída de Rosas, el supuesto amor terminó pronto, digamos. Ahora, en esas posiciones binarias, por ejemplo, voy a plantear un aspecto que me parece central. En uno tiene que ver con, por ejemplo, el deseo o la intencionalidad por la inmigración que cada uno de ellos planteaba, ¿no? Ambos tenían que es propio en general de la generación del 37, una visión esperanzadora de la inmigración, y especialmente de la inmigración europea, ¿no? Y ahí hay diferencias. Por ejemplo, para Alberdi, la búsqueda de la inmigración tenía que ser específicamente una inmigración orientada hacia el trabajo, hacia la técnica, hacia que supieran hacer determinadas cosas, y en eso Sarmiento no tenía muy en claro si esa era la inmigración que había que buscar, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un punto, ¿no? El otro también tiene que ver, que es lo que plantea también Terán, en la cuestión de la civilización y barbarie, ¿no? O sea, la idea que cada uno de ellos remite a esto en el sentido de la civilización más asociada a lo urbano, por ejemplo, ¿no? Y en las consideraciones sobre la barbarie y la asociación al caudillo también hay diferencias, por ejemplo, con Alberdi, ¿no? Una cuestión es Sarmiento escribiendo al Facundo, que no es una biografía, ¿no? Es un análisis del fenómeno del caudillo, que no es lo mismo, y por lo tanto es una construcción de qué es el caudillo, ¿no? Que es la construcción de Sarmiento, ¿bien? En base a un personaje arquetípico. Cuestión que, por ejemplo, para Alberdi, lo que para Sarmiento fue Rosas una cuestión absolutamente repudiable desde siempre y desde el vamos, Alberdi no está tan claro en eso, por lo menos en el fragmento preliminar, por ejemplo, en donde incluso llega a plantear la alternativa de ver si podían entrar en algún, digamos, en el reconocimiento que él tenía de la autoridad de Rosas, cuestión que para Sarmiento eso era absolutamente impensable, ¿no? Entonces, me parece bien que hayan rescatado esta idea de las diferencias que existen, que es lo que plantea Terán, que es esto de la generación tiene ideas comunes, pero al interior de ellos cada pensador y tiene sus diferencias, digamos, no tienen exactamente la misma perspectiva, muy por el contrario, ¿no? Y eso no significa que no hayan coexistido en el tiempo y hayan manejado diferentes perspectivas, pero hay que dejarlo en claro, no todos opinaban lo mismo. Hay cuestiones que sí, son la generación romántica, son la generación que intenta rescatar el espíritu de Mayo, el espíritu diferenciador de España, ahí sí hay una cuestión muy que los une, ¿no? Ambos detestaban el pasado español, eso sí, por ejemplo, hay un punto en común, ¿no? Pero después hay muchos otros puntos en donde difieren, ¿no? Y en el 37 o durante la generación difieren en algo y en los años posteriores ni qué decir, porque los exilios de cada uno los marcaron de formas diferentes, aun cuando, por ejemplo, los dos estuvieron en Chile, los que cada uno de ellos aprendió de la experiencia chilena es distinta, ¿no? Entonces, o lo que sacaron como posibilidad para trabajar es distinta.
la experiencia del exilio europeo de los dos es diferente, o la de Sarmiento en Estados Unidos. Entonces sí, efectivamente hay una dualidad muy marcada entre ellos, más allá de que están unidos bajo pertenecer a la generación del 36. Pachi, no sé si encontraste otra. Hay otra más que Dale. dice, ¿cómo puedo vincular la crítica de la generación del 37 a los unitarios en relación a haber sido pura razón y no tomar en cuenta la realidad americana con las características que el autor analiza para el romanticismo francés? Bueno, acá tiene que ver un poco, y ahí es como si volviéramos a Palti. Sería, ¿cuál es la influencia del pensamiento europeo en esta generación? Digamos, indudablemente la influencia es el romanticismo francés, pero no pueden tomar todo lo del romanticismo francés al pie de la letra, sino que trabajan en función de la realidad rioplatense, ¿no? Y entonces hay una adaptación de las ideas, hay una revisión de las ideas, y ahí hay un surgimiento de un romanticismo versión Río de la Plata, ¿no? Entonces, el romanticismo francés obviamente es como la idea primigenia sobre la que se toma y se trabaja, porque discutían textos, traducían textos y lo trabajaban en las reuniones que ellos realizaban, pero obviamente hay una adaptación de esos influencia a la vida de acá, especialmente porque cuando ellos plantean todo esto, digo ellos, la generación del 37, coexisten con Rosas, digamos. Entonces, al coexistir con Rosas, hay algunos de los principios que los trabajan, los revisan, por eso planteaba lo de alguna parte del fragmento preliminar donde da la idea Alberdi de intentar vincularse, ¿no?, con Rosas en el reconocimiento de algunas características de su autoridad que les pueden ser útiles, ¿no?, que les pueden ser útiles a su pensamiento. Obviamente, eso es ahí en el fragmento, y luego, cuando tiene que partir al exilio, no va a decir nunca más una situación en relación favorable a Rosas. Eso está claro, ¿bien? También es lo que les pasa después, ¿no?, cuando tienen que irse al exilio porque no pueden permanecer aquí. Entonces, obviamente sus ideas también van a estar atravesadas por el exilio, ¿no? Echeverría, que se quedó en Uruguay, Alberdi, que parte hacia Europa, etc. No sé si encontraste otra, Pachi. No, no hay más. Alfon, te hago una consulta directa. Yo, Walter. Walter. Sería más una consulta que un aporte, como para ilustrar un poco más a los chicos. ¿Cómo lo ves vos el tema o el sentido de que todas estas vertientes, estas ideas, en definitiva, no dejan de ser, para que los chicos puedan relacionar, una rémora de los grupos de interés en la Revolución de Mayo? Que en definitiva teníamos grupos criollos, grupos pro-franceses, grupos pro-británicos, y que así es como se termina constituyendo estos pactos, ¿no? Con una filosofía francesa, con una política norteamericana, con un libre mercado inglés, para relacionar un poco el principio con el fin, si se quiere. A ver, primero, está bueno pensar lo que me lleva a pensar el planteo de Walter. Primero, son intelectuales. Es la primera generación de intelectuales en nuestro país, digamos. Por ejemplo, los que participaron en el 10 y demás eran gente, tal como lo decía Walter, que tenía la acción, digamos, o sea, definía una participación directa. Ustedes podrán decirme, ¿y Moreno no era un intelectual? Sí, pero era Moreno, digamos, o sea, no es una construcción colectiva, ¿me entienden? Son como esto que señalaba Walter de personajes que, digamos, tienen una incidencia fuerte en algunas cosas. Esta es la primera generación de intelectuales. Cuando hablo de la construcción de la intelectualidad, estoy hablando de personas que piensan, que proyectan, que se preguntan, que aportan ideas a lo que está pasando
y a lo que quieren que pase. Y ahí hilvano algo que señaló Walter. Ellos eligen un punto de origen, que es Mayo. Es Mayo, es la revolución, ese es el origen para ellos, ¿bien? Digamos, lo que está atrás, no fuera, no hay que saber nada con el pasado hispánico. Mayo es el corte, es el inicio de un nuevo comienzo y es indudablemente el punto de inflexión. Pero lo que hay que remarcar especialmente es que son intelectuales, son personas que piensan, ¿bien?, en relación a lo que les pasa y a los que quieren que les pase. Ustedes piensen que hemos hablado especialmente a propósito de la pregunta anterior de dos de ellos, de Alberdi y de Sarmiento, que están en la generación del 37 y cuando nos volvamos a encontrar para los temas que faltan, a uno lo vamos a ver en bases y puntos de partida, siendo justamente la obra fundamental que va a servir de apoyo a la Constitución Nacional, que es Alberdi, y al otro lo vamos a ver de presidente. O sea, tenemos a dos intelectuales, dos personas que pensaron el país y que acceden a la vinculación con el poder de diferente manera. Pero de eso vamos a hablar en la próxima etapa, porque son intelectuales muy particulares. Pero quiero que se queden con esta idea de la intelectualidad, porque justamente Alperindongui, que ustedes lo han leído y que es complejo y que reconozco todo lo de él, Alperín dice, en el siglo XIX hubo un dúo. El dúo era Sarmiento y Alberdi. Ese dúo era el que nos construyó. Bien, mal, regular. Ahí está, el 19 es de ellos, hasta el 80. A partir del 80, dice Alperindongui, empieza un coro polifónico, se terminó el dúo. Empieza la pluralidad de voces, aparecen muchas voces que, por supuesto, en sus diferentes tonos de voz y sus diferentes construcciones discursivas, van a pensar la vida de este país de manera diferente. Ahora, Alberdi y Sarmiento es el dúo que nos maneja en el sentido de pensar la nación, ¿bien? Y ahí está el gran valor de ellos en la generación del 37. No voy a desconocer a Echeverría, porque obviamente Echeverría también forma parte de esa generación y su obra literaria es clave hasta en términos metafóricos del rosismo, ¿bien? Es verdad. Pero con la construcción futura que nosotros tenemos que hacer en historia constitucional y nos tenemos que quedar especialmente con Alberdi y con Sarmiento, ¿no? Tal cual. Y recuerden siempre esto. El Facundo, que alguna vez si pueden, sería bueno que lo lean, ¿bien? Porque para hablar de Sarmiento hay que leer el Facundo. Para bien o para mal, pero hay que leer el Facundo. Y en el Facundo es una construcción del caudillo, ¿bien? No es la biografía de Facundo Quiroga, ¿está claro? Es la construcción del fenómeno del caudillo, ¿bien? Y eso revela el despliegue intelectual de Sarmiento. Por eso también el despliegue en contra de Alberdi, ¿no? Porque obviamente Alberdi tenía otras cosas para mostrar que no eran el Facundo, ¿no? En el caso de la generación del 37, también podemos nosotros hacer otro tipo de vinculación que va a ser un puente con la generación del 80, desde el sentido de que, de la periodización, cuando nosotros hablábamos de historiografía o de corrientes historiográficas, justamente es donde ponen la ruptura o donde ponen lo iniciático. Y en el caso de esta generación, va a poner lo iniciático en Mayo. Esto también a nosotros nos está marcando en el tema de la periodización, es decir, donde yo pongo ese hecho de ruptura, de esa idea de construcción de una nación, que como dijimos en la primera parte, no existía la nación argentina, existían las provincias, y esa era la identidad. Por lo tanto, luego, que lo vamos a ver post-parcial, va a haber una construcción del Estado, y desde el Estado de esa identidad nacional, que también le va a dar ahí un peso a diferentes actores. Pero bueno,
en este sentido de ver que esos intelectuales también van a debatir en otro tema que va a ser el tema educativo, que nos vamos a ver más específicamente en la segunda parte de la asignatura, pero ver que esos intelectuales justamente estaban pensando cómo construir ese orden político social y económico, y por supuesto, como todos los intelectuales, como si uno lo quiere hacer una comparación con la actualidad, tienen influencias en términos intelectuales, es decir, a uno lo van a ir a rastrear, en este caso, ¿qué era el piso de lo común? El romanticismo francés, y ahí ese padre fundador que había sido Echeverría en el sentido de ese sector. En el caso de Sarmiento era muy joven, por lo tanto él va a tener luego mucho protagonismo varias décadas después todavía. Exacto. Pachi, ¿viste alguno? Sí, había una más, pero que era en donde se conectan en definitiva Sarmiento y Alberdi, pero me parece que está más que contestado. Vamos a seguir con ellos, no los vamos a abandonar. En el próximo parcial vamos a seguir. Fíjense que en el texto de Terán, que yo creo que les dije, lo de bases, por ejemplo, no va para ahora, va para después, para la segunda parte, así que vamos a seguir con ellos un tiempito más después. Y vale la pena identificarlos así, ¿no? Como los intelectuales que pensaron y que además actuaron, ¿no? Cada uno en su lugar y de distinta manera, pero son intelectuales comprometidos. Después lo que cada uno haya defendido es otra cuestión, y cómo se enfrentaron, ¿no? Que no les voy a decir que lean eso, pero hay textos de ellos que son impresionantes en términos del maltrato en donde se dedicaban entre los dos, ¿no? Así que, digamos, los conflictos en este país no son nuevos, chicos, también en otros tiempos se pasaban por la prensa y hasta se construían libros uno en contra del otro, así que viene bien. Pero está bueno pensar en dos personas que se dedicaron a pensar el país, con tanto afecto y tanta pasión, digamos, que se llegaban a enfrentar de esta manera. Pachi, ¿tenés alguna cuestión? A ver, no tengo... ¿Encontraste alguna más? No tengo más preguntas. Bueno. ¿O está todo claro? No sé si alguno está Alejandro también, si alguno quiere hacer una ronda de recomendaciones o aclaraciones. Porque tenemos tiempo en el Zoom, Cata no me retó hoy, así que bueno, dice que estamos bien de tiempo. Un milagro, un milagro que tenemos tiempo. No, está el Zoom reservado para la maratón, así que no hay ningún inconveniente. No hay ninguna clase después, así que me imaginé que había muchos temas que tratar, así que pueden hablar y explayarse en lo que sea necesario. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Antes de si hay alguna otro aparece, ¿no? Alejandro, ¿querés dar alguna? ¿Se me escucha algo? Ahí sí, ahora sí. ¿Cómo están? Bueno, no, yo quería un aporte respecto de las preguntas. Yo quería hacer un aporte más que nada para que vean los chicos a dónde tienen que fijarse para cuando estudian o cómo estudian. O sea, no quiero referirme al qué, sino al cómo se estudia. Porque de ver las respuestas en los trabajos, bueno, y en estas particular situación que estamos viviendo, al no tener contacto nosotros en la clase, se pierde no solamente conocimiento propio de la materia, sino también muchos comentarios. Nosotros nos damos cuenta con la experiencia, cuando hablamos, los miramos, nos damos cuenta si están entendiendo o no, los gestos, bueno, y eso lo perdemos todo. Lamentablemente en esta situación se perdió todo. Entonces me parece que yo quiero hacer un pequeño aporte nada más respecto a cómo estudiar. Ustedes que están en primer año, no les voy a dar la técnica precisa, no soy el inventor de nada, solamente que este es el momento para que ustedes experimenten cuál es la mejor manera de estudiar. Si conviene hacerlo solos o acompañados,
de noche, de día, en silencio, escuchando radio, parados, sentados, no sé, hay muchísimas variantes. Este es el momento para buscar cómo estudiar, cómo es la manera que ustedes asimilan más conocimiento y lo pueden expresar luego en un parcial. Respecto al parcial propiamente dicho, lo que creo que tienen que mirar, chicos, es algo muy sencillo: leer lo que se les pregunta. Nada más que eso. Tienen que interpretar lo que se les pregunta. No se atolondren, no se apuren. Tienen que leer la pregunta, razonarla, ¿qué me está preguntando? Y luego ahí recién responder. Porque vemos incluso ahora en estos trabajos, en los foros y demás, cómo no contestan la consigna. Es muy extraño. Les aseguro que desde nuestro punto de vista es extraño que se les pregunta por naranjas y contestan con tomates. ¿Cómo es eso? Saben leer, por supuesto. Entonces, interpreten lo que se les pregunte. Si por más que sea poco, breve, entonces es falso, por tal motivo. Luego, si quieren ampliar, perfecto. Si les sobra conocimiento, mejor aún. Pero tienen que contestar lo que se les pregunta. Y para eso es fundamental que interpreten, que tengan la calma para que puedan saber qué es lo que queremos nosotros como respuesta. No es tan difícil, pero tómense el tiempo nada más de leer tranquilamente cada una de las preguntas. Yo generalmente, bueno, ahora es distinto porque, bueno, de esta manera como son los parciales, pero creo que no se puede llegar a implementar. Yo siempre les recomiendo a los alumnos que vayan pregunta por pregunta. Algunos tienen también por esa ansiedad la mala costumbre, creo yo, de leer todas las preguntas. Y si hay algo que no saben, ya los desacomodan, ya están pensando en esa que no saben. Vayan una por una, vayan respondiendo cada una de las consignas y vayan avanzando. Y de esa manera van a poder rendir seguramente mucho mejor. Y si hay una que no conocen o no se la recuerdan, bueno, la pasan por alto y luego sigan contestando y vuelvan a esa más tarde. Pero que no los frene, que no los perjudique en el conocimiento y en lo que tienen que responder en el parcial. Bueno, quería mi pequeño aporte. Bueno, en relación a lo que dijo Alejandro, dos cuestiones que son claves. La primera, que lo que decía de poder mirar y demás, eso era algo que hacíamos en la presencialidad. En este formato de parcial, la mirada para atrás no la podemos hacer porque no está pensado así, pero sí algo que dijo Alejandro y que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Que es, antes de pasar a la siguiente, revísenla 20 veces, digamos. Alguien pregunta cuántos van a ser. Pregunta, van a ser menos de 15. Y son 2 horas, chicos, todo está en el protocolo, ¿bien? Alguien pregunta si es de 18 a 20, efectivamente de 18 a 20, tal como está indicando el protocolo. Y en el protocolo también está que es secuencial. Pero al ser secuencial, ahí viene lo que planteaba Alejandro. Revisen antes de pasar a la siguiente. Porque nosotros nos damos cuenta que esto que decía Ale, son como por hacer las cosas rápido, ¿bien? Las hacen mal y después no hay forma, ¿bien? De arreglarla. Entonces, ustedes van a tener aproximadamente entre 7 y 9 minutos para responder cada una. Por lo tanto, hay tiempo, ¿bien? Esos 7 y 9, si van una por una, ¿bien? Puede ser que alguna les demande 2, 3 minutos y por lo tanto les queda margen mucho más para las demás. Seguramente les va a pasar. Lo que sí es claro, y me tomo lo que mencionó Alejandro, lean la consigna 1, 2, 3 veces antes de responder. Y una vez que la respondieron, lean consigna-respuesta. Lean consigna-respuesta, está claro, va con enter, sigo con la que sigue. Pero nosotros a veces nos damos cuenta de que no se leyó lo que se, digamos,
no se responde en función de la consigna, y nosotros tenemos un ítem en la corrección, que además de bien, regular, mal, incompleto, está no responde a la consigna. ¿Bien? Y nosotros valoramos esa respuesta a otra cosa que no fue pedida. ¿Bien? Entonces, como decía Alejandro, por ahí, remítanse a lo que se pide, que en general es concreto, es verdad. Si consideran necesario hacer alguna aclaración más, lo hacen, pero lo que les recomendamos, sí o sí, es que antes de ampliar sobre algo que no estén seguros, quédense con lo que tienen seguro. ¿Bien? No entren a ampliar, que era lo que dice Alejandro también, que a veces por ampliar terminan metiéndose en un terreno que no era pedido, y ahí sí entran en terreno fangoso y hundido, ¿bien? Cuando por ahora iban bien, boom, para abajo. Entonces, piensen lo que se pregunta, ¿bien? O sea, se pregunta tal cosa, se pregunta verdadero o falso, eso lo aclaramos en uno. Lo primero que tienen que poner es si es verdadero o falso. Si no lo ponen, y bueno, ya no entraron en contestar bien la consigna, ya empezaron para atrás. Porque después vemos la respuesta y no sabemos sobre qué está hablando. Entonces, desde ese lugar, digamos, puede ser que esa respuesta sea pautada o como mal, o como regular, o como incompleta, pero de por sí no va a ser vista como algo que esté bien contestado. Walter. Sí, agregando lo que vos decís y lo que planteaba Alejandro. Chicos, es fundamental. Ustedes van a tener todos los medios disponibles a su disposición, van a estar en su casa con los libros. Eso es beneficioso, pero también es perjudicial. Si ustedes no lo leyeron previamente y no entendieron el tema, pasa a ser una trampa eso. ¿Se entiende? Y muchas veces la pregunta puede ser hasta capciosa. Un verdadero o un falso, como pasó en algunos trabajos prácticos de ahora, o en alguna consigna de ahora, se apuran en contestar un verdadero y después cuando desarrollan, y no se excedan en el desarrollo. Si el desarrollo dice 12 líneas, ¿quieren aclarar algo más? Bueno, un poquito más. Pero muchas veces por aclarar de más, no aclaren porque oscurece. Ese es el tema. Y otra cosa, que no sé, me imagino que ya Alfonsina o Pachi lo debe haber dicho alguno de los amigos, nos damos cuenta si copian y pegan. Nos damos cuenta si copian y pegan. Hay una pregunta más ahí que debe ser por ahí para contestar, pero la del pacto, la discrepancia correntina, y una cosa para la aclaración que hizo Walter, no sé si se escuchaba, ¿por qué nos damos cuenta? Porque pasamos las respuestas a veces por Google. Así de sencillo, chicos, es una cuestión que no cuesta nada. Así como están ustedes con la computadora, pasamos las respuestas por Google y saltan clarito las respuestas cuando copian y pegan. Eso nos pasó el primer parcial, es una cuestión, a ver, porque lo que tenemos de más canosos, también lo tenemos de mañeros. Hay cosas que las hemos aprendido antes. Entonces, más allá de la tecnología, nos hemos adaptado bien y todas esas cuestiones las hacemos para revisar de que los exámenes no sean copias y pegas. Por eso el formato es distinto. Por eso se exige el hecho de que razonen, que trabajen. Porque si no es una pavada. ¿Cuál es el objetivo de hacer un examen a libro abierto para que copien y peguen? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido ni para ustedes ni para nosotros. Nosotros que es una forma de hacernos los tontos, como que bueno, los chicos estudiaron, pasaron todo, y el objetivo nuestro no es ese. El objetivo es que ustedes, el cursar de esta manera y lo que sea, les sirva. Entonces, nos parece que tenemos que ser responsables en eso. Y cuando detectamos estas cuestiones, lo hacemos. Por eso, así como estamos todos comunicados, corrigiendo, cuando pasan estas cosas las vemos. Y no se nos pasan. Lo mismo que les dije por ahí, hacer la aclaración antes de la pregunta, con uno de los resúmenes que anda dando vuelta. Está todo bien, cada uno, lo explicamos el otro día en la plenaria, tiene que trabajar sus resúmenes. Pero si, por ejemplo, en la parte que ponen medioevo, la suma teológica, ponen las cosas que no analizamos, nunca pedimos, y las partes importantes se las comieron todas, por ejemplificar una cuestión. Yo estuve tentado hoy, porque lo vi todo, de
marcarle todos los errores que tienen 2 de los resúmenes que andan dando vuelta. Pero la verdad que no me daba desmoralizarlo 2 días antes del examen. Pero tienen horrores, tienen ausencia de cuestiones centrales y fundamentales que se toman. Y cosas que son lindas para cuando nos juntamos a comer un asado, para charlarlas, pero que no son vitales en la materia. Entonces, fíjense esas cuestiones y tengan cuidado. Por eso es importante que hagan cada uno su propia experiencia en relación a esto, ¿no? Yo, por ahí, no sé, Fabián, con el tema, si quería contestar lo de Rosas, la excepción correntina en el Pacto Federal, la discusión Rosas-Patrón. Sí, en realidad la excepción correntina tiene que ver con el gobernador, Ferré, ¿no? Hay una discrepancia entre Rosas y obviamente las provincias de la Mesopotamia, en este caso Corrientes, porque discrepaban en cuanto al manejo de la aduana, que seguía centralizado en manos de Buenos Aires. Es decir, no se federalizó la aduana, no había un reparto equitativo. Entonces las regiones del interior siempre iban a languidecer económicamente, y se fortalecía lo que son los campos, los territorios y los campos cercanos a la ciudad del puerto de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en desmedro de los intereses del interior. Y bueno, entre Corrientes había propuesto, entre otras cosas, también la libre navegación de los ríos, que otras provincias también buscaban. Esa disputa de si vamos a comercializar con 2 potencias, que era Inglaterra y Francia. Siempre digo lo mismo. Si no comercializamos con los ingleses, bueno, obviamente son ingleses, ¿no? Por algo están donde están. Pero a lo que voy es a esto. Estas potencias querían comercializar por el río Paraná y Uruguay con la provincia del interior. Y esto era un poco lo que la ciudad de Buenos Aires frenaba, bloqueaba de alguna manera. Se había convertido en un monopolio, y aún con Rosas también. Entonces Ferré, digamos, gobernador, yo no dejo de decir también caudillo, porque también eran caudillos, discrepaba con ese manejo de la aduana, la libre navegación de los ríos, el proteccionismo versus el libre cambio, la diversificación de la industria. Algo que después va a proponer Alberdi un poco también, ¿no? No centralizarnos en lo agropecuario, no centralizarnos en la cría de ganado y comercializar el ganado vacuno como materia prima, sino buscar otras industrias que hicieran posible el desarrollo de la nación. Eso buscaba un poco lo que es la provincia de Corrientes. Por eso buscaba aliados en otros lugares, en Uruguay, en Paraguay, por su cercanía, obviamente, ¿no? De poder aliarse con otros territorios. Bueno, creo que un poco pasaría por eso, la discrepancia correntina con el rosismo. No sé si alguien quiere agregar ahí algo más. No, me parece que está claro, ¿no? A ver si había algo más. Decía, en los exámenes anteriores había un renglón interminable que no dejaba medir los renglones. No sé si eso técnicamente se habrá solucionado. Bueno, la verdad que Sí, eso no es... consulto con el técnico, porque hubo un cambio, como todos y todas saben, del CIU, con la unión al campus nuevo, y vamos a chequear eso, porque sí, había un renglón interminable, que por ahí una consigna decía 5 renglones, y claramente los chicos no se daban cuenta de cuándo eran los 5 renglones y terminaban descalificando la consigna por una cosa que no dependía de ellos. Entonces, lo vamos a ver eso y yo voy a avisar, así que tranquilos. Exacto, igual Cata, bien, que es cierto que este nuevo Moodle, digamos, no sabemos cómo va a operar con eso, esa es la verdad. También es real que podríamos plantear un universo en vez de renglones por palabras, ¿no? Y recurrir al conteo de Word, pero eso implicaría una cuestión mayor. Me parece que tiene que ver con cuando nosotros planteamos un horizonte de 5, 7, nunca más de 7, dicho sea de paso, es justamente para que sea bien concentrado y nunca bajamos
o dejamos de corregir por una extensión, a excepción de los que sí, y lo digo claramente, se copiaron entero Wikipedia y obviamente llegaron en una forma impresionante que otras que 5 renglones, eran 500. Entonces, claramente ahí, obvio que le decimos no, ¿me entienden? Pero fuera de eso, uno entiende bien, cuando plantea 5 o 7 es para que justamente no se larguen a copiar indiscriminadamente todo lo que se les ocurre. Entonces, digamos, porque también lo hemos vivido a eso cuando lo estamos corrigiendo y no va. En relación a lo que decía antes también Pachi, y hablábamos acá con el resto de los integrantes, con Fabián, Walter, Alejandro, digamos, nosotros vemos el examen en una totalidad, ¿bien? Acá no es que vamos contando las preguntas y demás. Esto es un global, ¿bien? En donde lo que nos importa es que vayan a los puntos fundamentales. Está toda la bibliografía sobre la que tomamos, ¿bien? Por lo tanto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, según el autor tal, como hicimos algún ejercicio, y ustedes contestan por lo que bajaron de un resumen y no remite a ese autor, nosotros sí sabemos lo que estamos corrigiendo. Y obviamente que ponemos, no remite a lo pedido, no remite al autor, no responde a la consigna. Respecto a los resúmenes, que ya tuvimos problemas en el cuatrimestre anterior, nos pasó específicamente con una pregunta en donde todos notamos que el error era grave. Bien, que es lo que dice Pachi, ¿no? Y lo habían copiado todo porque bajaron el resumen, cortaron, pegaron, y no prestaron nunca atención ni a las clases que nosotros habíamos dado, ni a los textos, ni a las guías, ni a a nada, digamos, ¿no? Eran resúmenes que son extraños a nosotros. Y está bien lo que dijo Pachi de no hacer correcciones, porque no nos corresponde sobre algo que nosotros no nos hemos dado, ¿no? Entonces, no, lo que sí sabemos que existe, que no lo hicimos nosotros, que de ninguna manera lo validamos y que efectivamente ya nos pasó el cuatrimestre pasado en un tema específicamente, donde entramos a ver que varios habían colocado algo que jamás dijimos nosotros y que además estaba mal, estaba mal. Entonces, dijimos, ¿qué es lo que pasó acá? Y bueno, ahí nos dimos cuenta que andaba circulando un texto, ¿bien? Que por la supuesta facilidad para poder tener algo, ¿no? Es probable que lo hayan llegado a ustedes. Yo lo tomaría con pinzas y me dedicaría a leer y a trabajar lo que les hemos dado y a entender que este mismo resumen es una indicación básica, digamos, que es para que sepan cuáles son los lineamientos más importantes, pero lo que está ahí adentro es lo que hemos hablado en las clases, lo que hemos hablado en las microclases, todas las lecturas están a su disposición, y el día del parcial van a estar todas a su disposición, así que si las leyeron, digamos, no es nada que no puedan resolver, en absoluto, no hay nada que no puedan resolver. Es preferible leer un poco más en estos días antes del parcial, agarrarse de un resumen que no saben de dónde salió, pero que les quede bien clarito. No es responsabilidad nuestra, no está validado por nosotros y tiene errores graves, que si se les ocurre copiar, les va a ir mal, como pasó en el primer cuatrimestre, que pescamos unas barbaridades muy, muy groseras. Ahí hay, Sol, bueno, había una pregunta con relación a la caída del campus. Bueno, supuestamente eso debería estar solucionado. Nosotros con la cantidad no tuvimos por suerte problemas en el primer cuatrimestre, pero bueno, esperamos que no sea un pájaro de mal agüero este comentario y tengamos problemas, pero porque en el primer cuatrimestre no tuvimos y bueno, esperemos que no haya ningún drama con eso. Y por ahí agregar algo, sí, algo de lo que decía Alfon, y nosotros lo remarcamos, porque este es un examen a libro abierto. O sea, por eso la organización es tan importante. Porque, a ver, eso que parece poco, que son 9 minutos a veces, o 10 minutos que han tenido por pregunta, es muchísimo tiempo. Es mucho el tiempo que tienen, que a veces
no parece, pero al ser un examen a libro abierto, ustedes lo que tienen que tener claramente es organizada la información. El resumen, el error a veces del resumen, es que la información esa sobre la que nosotros evaluamos no está ahí. Porque ustedes entonces ya parten de una base complicada, salvo que lo hayan hecho ustedes y, por ejemplo, cuando analizan los autores hayan puesto tal autor razona así, pero si no, ustedes arrancan con una mesa que tiene una pata faltante. Entonces es difícil, porque ya van a arrancar a procesar la información que está menguada, y si ustedes no la vieron, no la analizaron, piensan que van a interpretar lo que otro resumió y en base a eso contestar. Esto es teléfono descompuesto puro. Son cosas que le pasan a los chicos. Entonces, pueden llegar a veces a aprobar, y sí, a veces puede pasar, todo puede pasar. Pero la realidad es que la mayoría de los casos esto no ocurre. Y nosotros lo remarcamos porque las reglas de juego son muy claras, y porque tratemos de hacer, nosotros nos decimos hasta el hartazgo, pero si hay algo que no tenemos nosotros es voluntad de que desaprueben. Lo que sí tenemos voluntad de que aprendan, que les quede y que les sirva la materia. Por eso tratamos de hacer cosas como estas, de acompañarlo en lo que más podamos, en contestarle todas las dudas, en estar en esas cuestiones, a veces hasta, yo digo que hasta en exceso, porque a veces no sabemos si les estamos haciendo un bien, acompañándolos de la mano, o cuando a veces tendrían que en algunas cosas caminar más solos. Pero bueno, comprendemos la situación que estamos viviendo, que es especial para todos, lo que ha sido el cambio de esquema para rendir, pero grábense esto, organícense para el miércoles, la información, organícense los apuntes, ahí está la clave. Si ustedes leyeron y vieron todo, y lo organizan, tienen muchísimas chances de que les vaya bien, muchísimas. Entonces, porque tienen todas las ventajas, un examen en el libro abierto tiene muchísimas ventajas. Entonces, pasa por ahí, no cometan errores que en vez de facilitarle las cosas, se las complican. Y en muchos casos esas complicaciones son de ustedes mismos, digamos, a veces uno solito se enrula sin que le den el rulero. Entonces, traten de tranquilizarse, de tener todo a mano y demás. Ustedes dicen que el cuatrimestre pasado tuvieron parciales postergados. Ojalá no sea en este caso, porque nosotros no tuvimos ningún problema en ninguna de las 4 instancias, en ninguna forma, jamás. Esperemos que esta vez sí nos siga acompañando el buen destino, porque la verdad nunca hasta ahora nos ha pasado, y se supone que en esta cuestión tampoco, y tuvimos la misma cantidad de estudiantes, así que si es por número también tuvimos más o menos la misma cantidad. Con respecto al tema del tiempo de cada pregunta, nos está dando 9 minutos ya, digamos, esto significa que no va a haber unidades temáticas colgadas. Eso, digamos, que decir, bueno, esto o no lo leo. Y la otra cuestión, es decir, ustedes tienen el material, y también nosotros partimos de la base de la confianza. No le estamos pidiendo cámara, como existen otras asignaturas de la misma universidad, es decir, varios de nosotros trabajamos no solamente en la Facultad de Derecho, y lo conocemos. Entonces, en este contrato pedagógico, que se está construyendo con todas las situaciones de acompañamiento que recién planteaba Francisco, ustedes pueden tener todo el material que quieren, porque nosotros no vamos a hacer eso. Lo que sí van a tener que hacer es justamente jerarquizar contenidos. No le vamos a ir a pedir una fecha justa, porque eso no sería el sentido de una evaluación con libro abierto. Entonces, en el sentido de lo que planteaba recién Francisco, es decir, yo lo que tengo que tener es organizada la información, es decir, las lecturas marcadas, y los videos los tengo que ver. Y sí están. Aparte, nosotros tenemos hasta la información de cuántas veces entran al aula. De todos. Es decir, ¿por qué nosotros colgamos las actividades en el aula? Porque se tienen que amigar con el aula. Hoy el espacio que tenemos es el del aula. Y ustedes tienen una ventaja, que ya saben que este cuatrimestre
empezó y va a terminar con el formato del aula virtual. Las compañeras y compañeros que cursaron el cuatrimestre pasado, para nosotros también habíamos tenido el inicio de una instancia presencial. Es decir, no, nadie hubiese imaginado hacer esta maratón por Zoom, que le ha permitido a Walter, desde su querida ciudad de Balcarce, estar presente, digamos, porque por otro lado, digamos, como la educación no es prioritaria, es decir, tampoco podría haber ingresado a la ciudad para hacer, pero en este sentido del tipo de... Y después hay cuestiones que a nosotros nos exceden, chicos, es decir, nosotros hemos concursado para ser profes, es decir, hay un área técnica que se encarga del diseño de los programas, es decir, no lo somos ninguno de nosotros que estamos acá, digamos, ni en el caso de los informáticos son especialistas en temas de historia constitucional. Nosotros hacemos lo que podemos, pero en relación a la técnica, si hay algún problema, el día miércoles, bueno, ahí como muy bien ha señalado Cata, se comunicarán ellos, siempre el centro plantea números de comunicación en respecto a algunas personas, y hemos tenido alguna vez algún problema que no ha sido nuestro ni del campus, sino por ahí personal, ¿no? En cualquier caso, también les digo, cuando hay alguna persona que no se ha podido, o se les cayó internet en algún momento y demás, el técnico puede, con el tiempo, comprobar si efectivamente eso ocurrió y por qué lapso fue y todo, ¿bien? Entonces, frente a algunos casos que nos dijeron, sí, se interrumpió en estos momentos, sí, efectivamente pudimos comprobar. Y en otros que dijeron, se nos cayó y supimos que jamás se había caído. Entonces, también eso, que quede claro que la parte técnica nos informa absolutamente de todo eso. O sea, quédense tranquilos. Si les pasa algún inconveniente, nos lo informarán y nosotros veremos cómo generamos una alternativa, ¿bien? Eso, quédense tranquilos, porque cuando ha existido ese tipo de problemas que han sido de algunas estudiantes, los hemos resuelto, ¿bien? Los hemos resuelto. Así que descuenten que si les pasa algo, de alguna manera, primero lo vamos a comprobar y veremos la alternativa para resolver, ¿bien? Eso... Ahí tengo, sí. Hay una pregunta, a ver, que me hace, que dice, si Bartolomé de las Casas justifica los sacrificios humanos en algún sentido. Creo que la referencia es a la lectura de Zuluaga Hoyos. A ver, esto vamos de nuevo en algo que creo que le hemos planteado y demás. Bartolomé de las Casas no habla de la justificación del sacrificio, como, o sea, en una concepción del sacrificio como la podemos entender nosotros, es decir, que ofrendar la vida de una persona para un Dios, que es algo que nos resulta una locura, ¿no? Sino que lo que Bartolomé de las Casas plantea es sobre las costumbres que tenían los pueblos de América, la forma de organización que tenían, cómo era ese funcionamiento de esa organización y el respeto a esas cuestiones y esas costumbres distintas que había. Pero no hay una justificación de los sacrificios humanos, sino que lo que hay es una visión muy distinta a la que se estaba planteando en relación a que no se le debía respetar ningún tipo de derechos, imponer la conquista de cualquier forma. Realmente a eso es a lo que apunta el informe de Bartolomé de las Casas. De hecho, en la crónica que hace, lo que va planteando es todas las cuestiones y las costumbres que tienen los pueblos originarios en América, pero no hay... Y lo contextualiza. Claro, no hay una justificación de eso. Y aparte pone como ejemplo el origen de las civilizaciones europeas, donde también en su momento existían sacrificios humanos antes del conocimiento de las escrituras. Tal cual, exactamente. Bueno, Francisco, si no hay nada más, ¿te parece que cerremos? Si quieren alguno de los integrantes de la cátedra plantear algo. No sé si alguien más, alguna pregunta es ahora, callen para siempre, o por lo menos... ahí yo le decía, y lo de internet, los que vivimos en los pueblos también tenemos internet complicado, pero
nos ha llegado algunos adelantos tecnológicos, a pesar de que estemos en el lejano oeste. Vos que estás en la República de Lobería, ¿viste? Claro, sí, no, pero aprovechen las fases. Claro. Aprovechen las fases, porque cada uno está en fase distinta, digamos. Pero sí, pero están todas medias mezcladas las fases ya. Todo cambia. Bien. Me parece que sí. Bien. Así que no sé, chicos, si hay alguna pregunta más, es ahora. O si no, nos vemos en el recuperatorio. No, pero... Qué maldad. Pero full tiene Pachi. No, ¿quién? Lautaro, el miércoles, es el miércoles. Chicos, lean el protocolo, está la fecha, el horario, las características, ¿vale? No cambiamos nada. Hola. ¿Cuál es el Hola. día que puso la Secretaría Académica? De vuelta. O sea, eso no hubo cambios por nuestra parte. Lo único fue la definición del horario, que es de 18 a 20, y eso fue comunicado el lunes de la semana pasada a todos en el aula. ¿Bien? Bueno, chicos, tranquilos, organicen. La base de esto es que estén bien organizados con sus apuntes, sus textos, bien, tranquilos, tengan a mano el café, el mate, el agua que necesitan, bien, y mucha tranquilidad, bien, y tómenlo con calma, y piensen antes de apretar el enter, eso es lo más importante, leer y después dar el clic para seguir. Sí, y con eso una aclaración por ahí con ese tema, porque muchas veces durante el examen, o ni bien está por terminar el examen, o antes que termine, nos empiezan a llegar, a mandar las capturas de pantalla de que se me colgó, que yo la tenía contestada, pero apreté mal. No podemos hacer nada con eso. O sea, más allá de una cuestión de buena fe, de que nosotros les podemos creer lo que dicen, pero nosotros tenemos que corregir en base a lo que figura ahí. Entonces, no es que no les creemos, es que, como hoy les decía Juanjo, eso queda todo registrado. El aula virtual tiene cuestiones documentales, por así decirlo. Así como se registran todos sus ingresos, nosotros sabemos cuántas veces entraron, si vieron todos los apuntes, si no lo vieron, si vieron los videos, si no los vieron. Con el examen pasa lo mismo. Es decir, lo que pusieron ahí es sobre lo que nosotros tenemos que resolver. Y acuérdense, esto es una máxima después que van a aprender para la profesión. Lo que no existe en el expediente, no existe en el mundo. Y esto pasa lo mismo. Lo que no está en el examen, para nosotros, no existe. Entonces no podemos corregir sobre las demás cosas. ¿Ya? Así que, bueno, tranquilo. Mucha, pero mucha suerte, chicos. Suerte. Y a la suerte hay que acompañarla. Siempre, con un poquito de ánimo y estudio, ¿vale? Mucha suerte, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Listo. Dios, Buenas noches. Nos vemos. Chao. Chao, chicos, mucha suerte. Hasta luego. Adiós.